¿Alguna vez te has preguntado qué se siente estar frente a lo verdaderamente aterrador? No hablamos de sustos momentáneos o miedos pasajeros, sino de un terror que sacude los cimientos mismos de tu comprensión del mundo. La Biblia, ese libro que muchos consideran de consuelo y esperanza, contiene pasajes que podrían dejarte sin aliento. Entre estos, hay uno que destaca por su intensidad y sus imágenes perturbadoras. Apocalipsis, capítulo 9. Si alguna vez ves este capítulo con detenimiento, te invito a mirarlo hasta el final para descubrir el evento más terrible en la tierra y el ser más aterrador descrito en toda la Biblia. Mientras el Antiguo Testamento contiene 15 libros de profecía, el Nuevo Testamento tiene solo uno, Apocalipsis. Juan, un apóstol cercano a Jesús, lo escribió mientras estaba en Éfeso. Este libro no es como cualquier otro en la Biblia. Surgió de una manera completamente única. Dios el Padre se lo dio a Jesús, quien se lo entregó a un ángel, y este a su vez lo transmitió a Juan, quien finalmente lo escribió para todas las iglesias. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo donde escuchó voces y coros cantando, y tuvo que asegurarse de documentar todo lo que experimentaba. 11 veces el ángel tuvo que recordarle que escribiera, tal era la magnitud de lo que presenciaba. Apocalipsis tiene un tema central claro, el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento se predice 318 veces en la Biblia, convirtiéndolo en la profecía más mencionada de las Escrituras. El libro de Apocalipsis cubre los eventos que ocurren antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. Y es aquí donde encontramos las trompetas, sellos y copas que anuncian juicios divinos. Pero, ¿por qué este capítulo 9 es considerado tan aterrador? ¿Qué contiene que ha hecho que generaciones de lectores sientan escalofríos al leerlo? ¿Estás preparado para adentrarte en sus profundidades y descubrir verdades que desafían nuestra comprensión cotidiana? Apocalipsis está lleno de imágenes y símbolos que nos ayudan a entender realidades complejas. Estos símbolos no están diseñados para confundirnos, sino para iluminar verdades que de otra manera serían difíciles de comprender. Podemos agruparlos en 4 tipos principales. Símbolos fáciles de entender, como el dragón que representa a Satanás. Símbolos explicados en el mismo texto. Las estrellas son ángeles. Los candelabros representan iglesias. Símbolos que aparecen en otras partes de la Biblia, el árbol de la vida, el arco iris, y símbolos cuyo significado no es inmediatamente claro. Para comprender adecuadamente Apocalipsis 9, necesitamos primero situarnos en el contexto histórico. Juan escribió este libro cerca del final del primer siglo, durante un periodo de intensa persecución bajo el emperador Domiciano. Este gobernante exigía que todos los ciudadanos quemaran incienso para César una vez al año, declarando: César es Señor. Para los primeros cristianos, esto representaba un desafío severo. Su fe se centraba en la declaración: Jesús es Señor. Y no podían proclamar la deidad de César sin traicionar sus creencias más profundas. Durante este tiempo, muchos ya estaban muriendo por su fe. El término mártir, que originalmente significaba simplemente testigo, adquirió su significado actual precisamente porque ser un verdadero testigo de Cristo frecuentemente significaba entregar la vida por esa verdad. Apocalipsis surgió como una guía para aquellos dispuestos a morir por sus convicciones, un mensaje de esperanza en medio de circunstancias desesperadas. En este ambiente de persecución y sufrimiento, las visiones de Juan ofrecían tanto advertencia como consuelo. Las imágenes de juicio divino aseguraban a los creyentes que la injusticia no tendría la última palabra. Aunque el camino fuera difícil, Dios finalmente establecería su reino de justicia
y paz. Los números juegan un papel crucial en el libro de Apocalipsis, especialmente el número 7, que aparece repetidamente. 7 estrellas, 7 candelabros, 7 lámparas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Las 7 trompetas, que se mencionan en Apocalipsis 8 versículos 6 al 19 y capítulo 11 versículos 15 al 19, surgen del séptimo sello. Cuando se abre este sello, convoca ángeles que sonarán estas trompetas, anunciando eventos que ocurrirán durante el periodo de tribulación en los últimos tiempos. Las primeras 4 trompetas traen desastres a la creación física. La tierra es golpeada por granizo y fuego mezclado con sangre. Algo como una montaña en llamas cae al mar. Una estrella cae sobre las aguas dulces. Y parte del sol, la luna y las estrellas son oscurecidos. Estos juicios afectan a 1/3 de la tierra, el mar, los ríos y los cuerpos celestes, mostrando un patrón de juicio limitado pero severo. Después de estos 4 primeros juicios, Juan relata una advertencia importante. Un águila que vuela en el cielo grita con voz fuerte: «Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra por causa de las otras voces de las trompetas de los 3 ángeles que aún van a sonar». Esta advertencia marca una intensificación de los juicios que están por venir. Las próximas 3 trompetas, conocidas como los 3 ayes, traerán un nivel de horror y sufrimiento sin precedentes. Y es aquí donde entramos en Apocalipsis 9, el capítulo que contiene el primer y segundo ay. Juicios que trascienden lo natural y entran en el ámbito de lo sobrenatural y lo demoníaco. Entonces el 5º ángel tocó su trompeta, comienza el capítulo, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y la llave del pozo del abismo fue dada a él. Esta descripción inmediatamente nos transporta a un ámbito más allá de los desastres naturales que vimos con las primeras 4 trompetas. Ahora estamos entrando en un territorio donde fuerzas espirituales malignas son desatadas sobre la tierra. La estrella caída no es una estrella literal, sino una persona, referida como él. La expresión caída sugiere que este ser ya había caído anteriormente. ¿Quién podría ser esta estrella? Las interpretaciones varían. Algunos sugieren que podría ser Nerón, un ángel caído, un espíritu maligno, Satanás mismo, la palabra de Dios, un ángel bueno o incluso Jesús. El texto no lo especifica claramente. Si consideramos el contexto, particularmente la conexión con el ángel del abismo, mencionado más adelante en el versículo 11, podríamos concluir que se trata de un ángel maligno, posiblemente el mismo Satanás. Sin embargo, el hecho de que a este ser le fue dada la llave sugiere que actúa bajo autoridad divina, cumpliendo un propósito dentro del plan soberano de Dios, independientemente de sus propias intenciones. La llave abre el pozo del abismo, un lugar que muchos han intentado ubicar. Algunos sugieren que podría estar en el centro de la tierra, mientras que otros ven el término sin fondo como simbólico. Lo que sabemos con certeza es que este abismo funciona como una prisión para ciertos demonios, similar al concepto del Hades o el reino de los muertos. Cuando este pozo se abre, humo subió del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. La oscuridad, tanto literal como espiritual, cubre la tierra. Y entonces, de este humo emerge algo verdaderamente aterrador: langostas sobre la tierra. Pero estas no son langostas ordinarias. En lugar de consumir plantas, atacan a personas. Se les describe como teniendo poder como el poder de los escorpiones, capacidad para atormentar pero no matar, y una apariencia terrorífica que incluye coronas como oro, rostros como rostros humanos, cabello como cabello de mujeres, dientes como dientes de leones, corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido de carros de muchos caballos corriendo para la batalla.
Estas descripciones han llevado a muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos han intentado identificar estas langostas con helicópteros modernos o armas avanzadas, mientras que otros las ven como representaciones puramente simbólicas de fuerzas espirituales malignas. Lo que está claro es que estas entidades representan un nivel de tormento sin precedentes que se desatará sobre aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Esta protección divina es un tema crucial en Apocalipsis. En medio de juicios terribles, Dios siempre preserva a su pueblo. El sello mencionado aquí se relaciona con los 144.000 sellados descritos en Apocalipsis 7, representando a aquellos que son reconocidos como pertenecientes a Dios y que están bajo su protección especial durante estos tiempos de tribulación. El contraste entre el sello de Dios y lo que más tarde se describe como la marca de la bestia es profundo. Mientras que el sello de Dios representa protección divina y pertenencia al reino de la luz, la marca de la bestia simboliza lealtad al reino de las tinieblas. Ambas marcas identifican a quién sirve cada persona y determinan su destino eterno. Durante el tiempo de tormento causado por estas langostas demoníacas, ocurre algo extraordinario. Las personas buscarán la muerte y no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Este sufrimiento intenso que dura 5 meses, posiblemente conectado con la vida útil natural de las langostas, no ofrece escape ni siquiera a través de la muerte. Es una imagen escalofriante de un tormento inescapable que refleja la gravedad del juicio divino. Lo más perturbador de este pasaje quizás sea la descripción del líder de estas langostas. Tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Ambos nombres significan destructor, revelando la naturaleza y el propósito de este ser. No está aquí para construir o restaurar, sino para destruir y atormentar. Abadón aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, generalmente asociado con destrucción y el reino de los muertos. En el contexto de Apocalipsis 9, se presenta como un demonio de alto rango que lidera este ejército de langostas demoníacas. Esta referencia muestra que el reino espiritual de la oscuridad está organizado jerárquicamente, con diferentes niveles de autoridad y poder. El contraste implícito con Cristo es evidente. Mientras que Abadón viene para robar, matar y destruir, Jesús vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Este contraste subraya la elección fundamental que cada persona debe hacer: seguir al destructor o al dador de vida. Después de la descripción del primer ay, el texto anuncia: el primer ay pasó. He aquí, aún vienen 2 ayes después de estas cosas. La tribulación no ha terminado. De hecho, está por intensificarse aún más. Con la 6ª trompeta, Juan escucha una voz que ordena: liberen a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles, que han sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, son liberados para matar a 1/3 de la humanidad. La escala de destrucción se amplía dramáticamente. Ya no solo se trata de tormento, sino de muerte masiva. El río Éufrates, mencionado repetidamente en la Biblia desde el Génesis, adquiere aquí un nuevo significado simbólico. Históricamente considerado como una frontera entre civilizaciones, ahora se convierte en el punto de origen de un juicio apocalíptico sin precedentes. Lo que sigue es la descripción de un ejército sobrenatural de 200 millones de jinetes. Sus caballos tienen cabezas como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre, y sus colas son como serpientes y tienen cabezas. A través de estas 3 plagas, fuego, humo y azufre, 1/3 de la humanidad es aniquilada.
La magnitud de este ejército está más allá de cualquier fuerza militar humana conocida. Durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, el número total de soldados en ambos bandos era de aproximadamente 70 millones. Aunque China afirmó tener un ejército y milicia de 200 millones en 1965, muchos dudaron de esta afirmación. La descripción en Apocalipsis parece apuntar a un ejército sobrenatural que invade la tierra, continuando el tema del primer Ay, con sus langostas demoníacas. Lo más sorprendente de este pasaje no es solo la devastación descrita, sino la respuesta humana ante ella. A pesar de presenciar estos juicios catastróficos, el resto de la humanidad que no fue muerto por estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos para no adorar demonios y los ídolos. Y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esta dureza de corazón refleja una verdad profunda sobre la naturaleza humana. Incluso frente a evidencias abrumadoras del juicio divino, muchos continúan en rebelión. El propósito de Dios al permitir estos juicios no es simplemente castigar, sino llamar al arrepentimiento. Sin embargo, la respuesta descrita aquí muestra la profundidad de la resistencia humana a ese llamado. Esta realidad nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a las advertencias divinas en nuestra vida. ¿Reconocemos las señales del juicio de Dios como invitaciones al arrepentimiento? ¿O, como aquellos descritos en Apocalipsis 9, endurecemos nuestros corazones y continuamos en nuestros caminos rebeldes? Es fascinante observar cómo las personas rápidamente parecen volver a lo que consideran normal después de desastres significativos como terremotos. Olvidamos las lecciones que Dios nos enseña, incluso aquellas que vienen con sus juicios. La lista de transgresiones mencionadas en este capítulo, asesinatos, hechicerías, frecuentemente vinculadas al uso de drogas en el texto original, inmoralidad sexual y robos, suena como una descripción de los titulares de noticias contemporáneos, sugiriendo la relevancia continua de este pasaje para nuestro tiempo. En contraste con aquellos que persisten en la rebelión, están los que reciben el sello de Dios. En la antigua Roma, un centurión colocaría un sello en un documento oficial para garantizar su autenticidad e integridad. De manera similar, el sello de Dios marca a aquellos que le pertenecen auténticamente y están bajo su protección. Este sello no es una marca física, sino un distintivo espiritual que indica protección divina durante tiempos de juicio y prueba. En Efesios 1, versículos 13 y 14, Pablo escribe que los creyentes fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia. Este sello identifica a los creyentes como posesión de Dios y asegura su preservación espiritual. El contraste entre el sello de Dios y la marca de la bestia es particularmente revelador. Mientras que el sello divino representa protección y pertenencia al reino de la luz, la marca de la bestia simboliza sumisión al poder mundano y corrupto. El sello de Dios significa salvación eterna y alineación con la voluntad divina, mientras que la marca representa ganancia temporal a costa de la condenación espiritual. Esta distinción nos desafía a considerar a quién pertenecemos realmente. En un mundo que constantemente exige nuestra lealtad y compromiso, ¿estamos alineados con el reino de Dios o con los valores de un sistema mundial que se opone a él? La respuesta a esta pregunta determina no solo nuestro destino eterno, sino también nuestra experiencia durante tiempos de tribulación y prueba. La historia del sello de Dios nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Él conoce y protege a los suyos. Esta verdad ofrece consuelo en tiempos de incertidumbre y nos asegura que nunca estamos fuera del cuidado divino, sin importar cuán aterradoras sean las circunstancias que nos rodean.
Apocalipsis 9 representa un punto crucial en la narrativa bíblica del fin de los tiempos. Los horrores descritos marcan una intensificación dramática de los juicios divinos, revelando tanto la severidad de la justicia de Dios como la profundidad de la rebelión humana. Sin embargo, incluso en medio de estas descripciones aterradoras, encontramos evidencia del propósito redentor de Dios y su deseo de que todos lleguen al arrepentimiento. El impacto de este capítulo no debe ser simplemente provocar miedo o especulación sobre eventos futuros. Más bien, debería llevarnos a una seria reflexión sobre nuestra propia relación con Dios y nuestra preparación para enfrentar tiempos de prueba. Las imágenes gráficas y perturbadoras sirven como una poderosa advertencia sobre las consecuencias de la rebelión persistente contra Dios, mientras que las referencias a aquellos sellados y protegidos ofrecen esperanza para los que permanecen fieles. Para comprender plenamente las profundidades de Apocalipsis 9, debemos reconocer la realidad del mal espiritual que describe. La Biblia consistentemente enseña que los demonios son entidades reales que se oponen a la soberanía de Dios y buscan influenciar a las personas para que vivan de maneras que contradicen las intenciones divinas. Sin embargo, estas fuerzas malignas siempre permanecen bajo el control soberano de Dios y pueden ser utilizadas, incluso contra su voluntad, para cumplir el propósito divino. Como creyentes, estamos llamados a tomar conciencia del trabajo de los demonios y a tomar una posición en Cristo contra ellos, ya sea como individuos, organizaciones o estructuras sociales. Aunque estas fuerzas buscan alejarnos de Dios a través de la tentación, el tormento y el miedo, su poder siempre está limitado por la autoridad divina. En última instancia, Dios mantiene el control completo, incluso cuando permite temporalmente que el mal parezca triunfar. Este capítulo nos recuerda que aunque Satanás es poderoso, no es todopoderoso. Incluso en su estado más virulento, el destructor no puede escapar del control divino. Las langostas demoníacas, aunque aterrorizantes, solo pueden atormentar a sus víctimas, no matarlas. Su poder está severamente restringido, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, Dios establece límites al mal. La presencia de Abadón, como rey de estas langostas, revela otro aspecto importante. El mal tiene estructura y jerarquía. La Biblia frecuentemente se refiere a principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, indicando niveles de autoridad en el reino de las tinieblas. En Daniel encontramos referencias al príncipe de Persia, otro demonio de alto rango. Estas conexiones muestran un reino espiritual organizado que se opone activamente al propósito de Dios. Sin embargo, este reino está destinado a la derrota final. Apocalipsis 9 no es el final de la historia. El libro continúa desvelando cómo Dios finalmente vence a todas las fuerzas del mal, establece su reino perfecto y crea un cielo nuevo y una tierra nueva. El terror temporal dará paso a una alegría eterna para aquellos que permanecen fieles. Mientras reflexionamos sobre las imágenes perturbadoras de Apocalipsis 9, es crucial mantener esta perspectiva más amplia. El propósito de estos pasajes no es simplemente aterrorizarnos, sino motivarnos a vivir con fidelidad y urgencia. Conocer el destino final de aquellos que rechazan a Dios debe impulsarnos a compartir el mensaje de salvación con mayor pasión y a vivir de manera que honre a aquel que nos ha sellado como suyos. Las langostas demoníacas representan una perversión de la creación divina. En el plan original de Dios, las langostas eran criaturas que formaban parte de un ecosistema equilibrado. De hecho, Juan el Bautista se alimentaba de langostas y miel silvestre en el desierto. Sin embargo, en Apocalipsis 9, estas criaturas se transforman en instrumentos de tormento
ilustrando cómo el mal distorsiona y corrompe lo que Dios creó con buenos propósitos. Esta corrupción refleja el patrón más amplio de cómo Satanás opera. No puede crear, solo puede imitar y distorsionar. Su estrategia consiste en tomar lo que Dios ha hecho bien y torcerlo para propósitos destructivos. Vemos esto incluso en la marca de la bestia, que es una parodia satánica del sello de Dios, una imitación perversa de la manera en que Dios identifica a los suyos. La naturaleza limitada pero intensa del tormento causado por estas langostas es particularmente significativa. Durante 5 meses, las víctimas experimentarán un dolor comparable al de una picadura de escorpión, sin la liberación que traería la muerte. Esta duración específica sugiere que incluso en el juicio, Dios establece límites precisos. Nada está fuera de su control. Cada aspecto del sufrimiento descrito está cuidadosamente calibrado dentro de su plan soberano. El río Éufrates, mencionado en relación con la sexta trompeta, tiene un significado histórico y simbólico profundo. Desde el jardín del Edén, donde era uno de los 4 ríos, hasta su papel como frontera del antiguo Israel, el Éufrates ha marcado límites significativos. En Apocalipsis, se convierte en la frontera desde donde se desata un juicio apocalíptico, sugiriendo que antiguas barreras entre reinos espirituales están siendo derribadas. Los 4 ángeles atados junto al Éufrates han sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, indicando un momento exacto en el plan divino para su liberación. Esta precisión subraya nuevamente la soberanía de Dios sobre todos los eventos apocalípticos. Nada ocurre al azar. Cada juicio forma parte de un plan meticulosamente orquestado. Aunque estos ángeles parecen ser fuerzas malignas, continúan siendo instrumentos del propósito divino. Este aparente paradoja, mal utilizado para buenos propósitos, aparece repetidamente en la Biblia. Desde la venta de José a la esclavitud hasta la crucifixión de Jesús, vemos cómo Dios repetidamente usa acciones malvadas para cumplir sus propósitos redentores, sin ser Él mismo autor del mal. El ejército de 200 millones de jinetes representa una fuerza de destrucción sin precedentes en la historia humana. La descripción extraordinaria de estos jinetes con corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre, y caballos con cabezas como cabezas de leones que emiten fuego, humo y azufre, crea una imagen de horror sobrenatural imposible de comparar con ejércitos humanos conocidos. La magnitud de la destrucción, 1/3 de la humanidad aniquilada, es demasiado grande para atribuirse a conflictos militares convencionales. Esta escala de devastación sugiere una intervención sobrenatural en los asuntos humanos que trasciende incluso las guerras más catastróficas de la historia. Lo más trágico en esta narrativa es que el resto de la humanidad que no fue muerto por estas plagas no se arrepintió. Esta dureza de corazón extrema revela la profundidad de la rebelión humana contra Dios. Incluso ante evidencia abrumadora del juicio divino, muchos se aferran obstinadamente a sus ídolos y pecados. Esta respuesta nos recuerda el endurecimiento del corazón de Faraón durante las plagas de Egipto y refleja un patrón recurrente en la historia humana: la capacidad asombrosa de racionalizar, ignorar o resistir activamente el llamado divino al arrepentimiento. Los pecados específicos mencionados, adoración de ídolos, asesinatos, hechicerías, inmoralidad sexual y robos, representan la continua rebelión contra los mandamientos fundamentales de Dios. En medio de estas descripciones aterradoras, ¿dónde encontramos esperanza? La esperanza radica en aquellos que reciben el sello de Dios. Este sello no es simplemente una marca de identificación, es una garantía de protección divina durante los juicios apocalípticos. En Apocalipsis 7,
Juan ve a los siervos de nuestro Dios siendo sellados en sus frentes antes de que se desaten los juicios, asegurando su preservación espiritual. Este sellamiento refleja prácticas antiguas de marcación de propiedad y protección. Un sello real en el mundo antiguo identificaba algo como propiedad del rey y lo colocaba bajo su protección. De manera similar, el sello de Dios marca a los creyentes como su posesión exclusiva y asegura su cuidado incluso en los tiempos más turbulentos. En Efesios 1, versículo 13, Pablo describe este sellamiento como algo que ocurre cuando los creyentes escuchan y creen en el Evangelio. En él también ustedes, cuando oyeron la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y creyeron en él, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. Este sello es el Espíritu Santo mismo, habitando en el creyente como garantía de la redención final. El contraste entre aquellos sellados por Dios y los que reciben la marca de la bestia es fundamentalmente un contraste de lealtades. El sello de Dios identifica a aquellos cuya lealtad primaria es a Cristo. La marca de la bestia identifica a aquellos que han comprometido esa lealtad por conveniencia, seguridad o ganancia temporal. Mientras que uno conduce a la protección y la vida eterna, el otro lleva al juicio y la destrucción. Este contraste nos desafía a examinar nuestras propias lealtades. En un mundo que constantemente demanda compromisos, ¿a quién o a qué estamos verdaderamente dedicados? ¿Nuestras decisiones diarias reflejan una lealtad a los valores del reino de Dios o a los valores de un sistema mundial que se opone a él? La protección prometida a los sellados no significa necesariamente inmunidad contra el sufrimiento físico o la persecución. A lo largo de Apocalipsis, vemos a creyentes fieles que enfrentan martirio y tribulación. Sin embargo, el sello garantiza que nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos del amor de Dios o comprometer nuestra salvación final. El simbolismo del nombre Abadón y su equivalente griego Apolión merece una exploración más profunda. En el Antiguo Testamento, Abadón aparece en varios pasajes, particularmente en los libros sapienciales como Job y Proverbios. En Job 31, versículo 12, se describe como un lugar de destrucción, regularmente vinculado con la muerte y el reino de los muertos. Los rollos del Mar Muerto también mencionan a Abadón, asociándolo con el pozo y estableciéndolo como equivalente al Hades, el reino de los muertos. En Apocalipsis 9, sin embargo, Abadón no es simplemente un lugar, sino una entidad personal, un ser angelical que gobierna sobre las langostas demoníacas. Este cambio de concepto revela cómo Juan adapta y desarrolla ideas presentes en la tradición judía para comunicar verdades espirituales a su audiencia. Algunos eruditos sugieren que Juan podría estar deliberadamente contrastando a Abadón Apolión con el dios griego Apolo, quien era frecuentemente representado como un arquero y asociado con las plagas. El langosta era uno de los emblemas de Apolo, lo que hace esta conexión aún más sugerente. Esta posible alusión a Apolo serviría como una crítica implícita a la religión dominante del Imperio Romano. En lugar de ser un dios benéfico, Juan presenta a Apolo, Apolión, como un agente de destrucción bajo el control del Dios verdadero. Este tipo de reinterpretación de figuras culturales dominantes era una estrategia común en la literatura apocalíptica, permitiendo a los escritores desafiar sutilmente las pretensiones religiosas del poder imperial. El nombre Destructor resume perfectamente la naturaleza y propósito de este ser, en contraste directo con Jesús, quien dijo: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Juan 10, 10. Abadón viene únicamente para destruir. Este contraste subraya la elección fundamental que cada persona enfrenta: seguir al que da vida o al que la quita.
El hecho de que Abadón sea descrito como rey sobre las langostas sugiere una estructura jerárquica en el reino demoníaco. Esta idea de organización entre las fuerzas espirituales de maldad aparece en otros lugares del Nuevo Testamento. Pablo escribe sobre principados y potestades, Efesios 6, 12, y gobernadores de las tinieblas de este siglo, indicando diferentes rangos y autoridades en el reino de las tinieblas. En Daniel 10 encontramos referencias al príncipe de Persia, otro ser espiritual de alto rango que se opuso al ángel enviado a Daniel. Estos títulos, rey, príncipe, muestran conexiones con territorios y reinos, sugiriendo una especie de geografía espiritual donde diferentes potencias demoníacas ejercen influencia sobre regiones específicas. Esta organización demoníaca, sin embargo, siempre opera bajo limitaciones estrictas. Aunque Abadón es llamado rey, su reinado está confinado al abismo y su autoridad sobre las langostas demoníacas es delegada y temporal. No puede actuar sin permiso, y sus acciones, aunque terribles, sirven en última instancia al propósito divino de juicio y redención. Las langostas bajo su mando tienen instrucciones específicas de no dañar la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Este mandato limitado contrasta marcadamente con las langostas naturales que devoran vegetación. La restricción revela que estos seres, aunque terribles, operan bajo parámetros divinamente establecidos. Además, aunque pueden causar tormento severo, no se les permite matar a sus víctimas. Esta limitación refleja la soberanía de Dios incluso sobre las fuerzas del mal. Como vemos en el libro de Job, Satanás solo puede operar dentro de los límites que Dios establece. En Job 1, 8, 12, Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero establece restricciones claras. Primero no puede dañar su cuerpo, y más tarde no puede quitarle la vida. El tormento causado por estas langostas dura específicamente 5 meses, posiblemente conectado con la vida útil natural de las langostas o con la temporada en que normalmente atacan. Esta duración definida refuerza la idea de que el juicio, aunque severo, es limitado y tiene un final predeterminado. Incluso en su ira, la misericordia de Dios establece límites. La naturaleza del tormento se compara con el tormento de un escorpión cuando hiere a una persona. Cualquiera que haya experimentado una picadura de escorpión puede testificar sobre su intenso dolor. Sin embargo, aunque extremadamente dolorosas, las picaduras de escorpión rara vez son fatales para los humanos sanos. Esta analogía sugiere un sufrimiento agudo pero no letal, un castigo diseñado para llevar al arrepentimiento, no a la destrucción total. El resultado psicológico de este tormento es igualmente significativo. En esos días, las personas buscarán la muerte y no la encontrarán, desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esta descripción de desesperación extrema refleja un estado mental donde la vida se ha vuelto tan intolerable que la muerte parece preferible. Sin embargo, incluso esta salida les es negada. Esto contrasta marcadamente con la actitud del apóstol Pablo, quien escribió: «Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Filipenses 1, 21-23. Mientras que Pablo veía la muerte como una transición a una existencia mejor, para aquellos atormentados por las langostas, la muerte representaría solo un escape temporal de un sufrimiento que eventualmente daría paso a un juicio eterno. La apariencia de las langostas se describe con detalles vívidos y aterradores, como caballos preparados para la batalla, con coronas como oro, rostros como rostros humanos, cabello como cabello de mujeres, dientes como dientes de leones, corazas como corazas de hierro,
y el sonido de sus alas como el sonido de carros de muchos caballos corriendo para la batalla. Esta descripción combina elementos de lo humano, lo animal y lo mecánico, en una imagen compuesta que desafía la categorización normal. El uso repetido de la palabra «como» indica que estas comparaciones son analógicas, no literales. Juan está intentando describir realidades espirituales para las cuales el lenguaje humano es inadecuado, utilizando imágenes que su audiencia podría comprender. El efecto general es una imagen de crueldad extraña y aterradora, combinando lo familiar con lo monstruoso de maneras que evocan horror visceral. A lo largo de los siglos, intérpretes han propuesto diversas identificaciones para estas langostas. Algunos han sugerido que representan helicópteros de combate modernos o armas avanzadas utilizadas por el anticristo o un gobierno global. Tales interpretaciones, aunque creativas, generalmente no se alinean con todos los detalles del texto y tienden a reflejar preocupaciones contemporáneas más que el significado original de la visión. Otros han argumentado que estas langostas representan ejércitos humanos literales, quizás invasores bárbaros o fuerzas musulmanas, dependiendo del período histórico del intérprete. Sin embargo, las características sobrenaturales descritas y su emergencia del pozo del abismo sugieren fuertemente entidades demoníacas más que humanas. La interpretación más consistente con el contexto bíblico completo es que estas langostas representan demonios liberados temporalmente para atormentar a la humanidad como parte del juicio divino. Su extraña apariencia compuesta refleja su naturaleza corrupta y antinatural, como seres que han rechazado su propósito creado y se han rebelado contra Dios. El segundo ay, que comienza con la sexta trompeta, intensifica aún más el juicio divino. Mientras que las langostas demoníacas del primer ay podían atormentar pero no matar, ahora 4 ángeles son liberados para matar a 1/3 de la humanidad. La escala de destrucción aumenta dramáticamente, indicando una progresión en la severidad de los juicios. Estos 4 ángeles están atados junto al gran río Éufrates, una localización de gran significado simbólico e histórico. El Éufrates, uno de los 4 ríos originales del Jardín del Edén, Génesis 2, 10-14, ha servido históricamente como frontera natural entre distintas civilizaciones y como límite nororiental del territorio prometido a Israel, Génesis 15, 18. En la historia bíblica, potencias imperiales como Asiria y Babilonia invadieron Israel desde más allá del Éufrates. En Apocalipsis, el Éufrates adquiere un nuevo significado simbólico como barrera entre el mundo humano y fuerzas destructivas sobrenaturales. Estos ángeles, atados allí hasta el momento apropiado, representan juicios divinos retenidos hasta el tiempo designado. Su liberación indica que una barrera espiritual está siendo removida, permitiendo que fuerzas devastadoras entren en el ámbito humano. El hecho de que estos ángeles hayan sido preparados para la hora, el día, el mes y el año subraya la precisión del cronograma divino. Estos no son eventos aleatorios, sino juicios cuidadosamente cronometrados que ocurren exactamente cuando Dios lo ha determinado. Nada en el plan divino es accidental. Cada elemento está meticulosamente orquestado para cumplir sus propósitos. El ejército asociado con estos 4 ángeles es de una magnitud asombrosa: 200 millones de jinetes. Para poner esta cifra en perspectiva, durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más grande de la historia humana, los ejércitos combinados de todos los países involucrados sumaban aproximadamente 70 millones de soldados. Un ejército de 200 millones habría sido inconcebible en el primer siglo y sigue siendo extraordinario incluso hoy. La descripción de estos jinetes y sus caballos es igualmente sobrenatural.
Los jinetes tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Estos no son soldados humanos convencionales, sino una fuerza sobrenatural de destrucción. A través de estas tres plagas, fuego, humo y azufre, 1/3 de la humanidad es aniquilada. La escala de esta destrucción excede cualquier guerra o catástrofe natural en la historia registrada, sugiriendo un evento apocalíptico que trasciende las categorías normales de desastre humano. Lo más impactante de este pasaje es quizás la respuesta humana a estos juicios devastadores. El resto de la humanidad que no fue muerto por estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos, para no adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esta obstinada negativa a arrepentirse revela la profundidad del endurecimiento del corazón humano. Incluso ante evidencia abrumadora del juicio divino y prueba tangible de realidades espirituales, muchos continúan en rebelión contra Dios. Esta dureza refleja lo que Pablo describe en Romanos 1, 18-32, donde las personas deliberadamente suprimen la verdad y se entregan a toda clase de maldad. Los pecados específicos mencionados, idolatría, asesinato, hechicería, inmoralidad sexual y robo, representan violaciones fundamentales de la ley de Dios. La idolatría viola el primer mandamiento, el homicidio, el sexto, la inmoralidad sexual, el séptimo, y el robo, el octavo. La hechicería, en griego pharmakeia, de donde deriva nuestra palabra farmacia, se refiere a prácticas ocultistas frecuentemente asociadas con el uso de drogas para inducir estados alterados de conciencia. Esta lista de transgresiones suena notablemente contemporánea, recordándonos que la naturaleza del pecado humano permanece consistente a través de los milenios. Las mismas tentaciones básicas y rebeliones que enfrentaron generaciones anteriores continúan manifestándose en nuestro tiempo, aunque quizás con nuevas formas tecnológicas. Un aspecto crucial para entender Apocalipsis 9 es reconocer su propósito en el contexto más amplio del libro. Aunque las imágenes son aterradoras, no se presentan simplemente para infundir miedo, sino para comunicar verdades importantes sobre la realidad espiritual y motivar una respuesta apropiada. Primero, este capítulo revela la realidad y seriedad del juicio divino. En una cultura que frecuentemente minimiza o niega la idea del juicio, Apocalipsis nos recuerda que Dios es tanto amoroso como justo. Su santidad requiere una respuesta al pecado, y aunque su paciencia es grande, eventualmente la rebelión continua enfrentará consecuencias. Segundo, expone la realidad y peligro de las fuerzas espirituales malignas. Las langostas demoníacas y el ejército sobrenatural, descritos en este capítulo, representan poderes espirituales reales que activamente se oponen a Dios y buscan dañar a la humanidad. Aunque operan dentro de límites divinos, su amenaza es genuina y requiere vigilancia espiritual. Tercero, revela la profundidad de la obstinación humana ante la evidencia divina. La negativa a arrepentirse incluso después de juicios catastróficos ilustra vívidamente la capacidad humana para endurecer el corazón contra Dios. Esta realidad nos advierte contra ignorar las advertencias divinas en nuestras propias vidas y nos llama a mantener un corazón sensible y receptivo a la corrección. Cuarto, demuestra la soberanía de Dios, incluso sobre las fuerzas del caos y destrucción. Aunque Abadón y sus hordas demoníacas parecen poderosos, operan bajo restricciones divinas estrictas. Su desatamiento mismo ocurre solo por permiso divino y sirve, en última instancia,
al propósito redentor más amplio de Dios. Finalmente, subraya la importancia crucial de estar sellado por Dios. En medio de estos juicios aterradores, aquellos marcados como pertenecientes a Dios permanecen protegidos. Esta seguridad no es resultado de méritos humanos, sino de la gracia divina operando a través de la fe. La aplicación de Apocalipsis 9 a nuestras vidas actuales requiere discernimiento y equilibrio. Por un lado, debemos evitar un sensacionalismo que ve demonios detrás de cada arbusto o identifica cada evento mundial como el cumplimiento directo de estas profecías. Por otro lado, debemos resistir la tentación de descartar estas visiones como meras metáforas sin relevancia para nuestra comprensión del mundo espiritual. Un enfoque equilibrado reconoce la realidad de las fuerzas espirituales descritas en este capítulo, mientras se centra en las verdades eternas que comunican. Independientemente de cuándo o cómo se cumplan literalmente estas visiones, nos enseñan principios duraderos sobre la naturaleza de Dios, el peligro del pecado, la realidad del juicio y la importancia de la fidelidad. Para los creyentes, Apocalipsis 9 nos llama a vivir con una aguda conciencia de las realidades espirituales. Pablo escribe que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Las visiones de Juan nos recuerdan vívidamente esta dimensión invisible de la existencia. Esta conciencia debería inspirarnos a tomar toda la armadura de Dios, Efesios 6, 13, para resistir las fuerzas espirituales malignas. La descripción de Pablo de esta armadura: cinturón de verdad, coraza de justicia, calzado del evangelio de paz, escudo de fe, yelmo de salvación y espada del Espíritu, proporciona herramientas prácticas para la guerra espiritual que enfrentamos diariamente. Apocalipsis 9 también nos recuerda la urgencia de compartir el Evangelio. La visión de masas de personas sufriendo bajo juicio divino porque rechazaron a Dios debería despertar en nosotros compasión y un sentido de urgencia para comunicar la buena noticia de salvación disponible en Cristo. Si realmente creemos en las realidades descritas en este capítulo, no podemos permanecer silenciosos. Al mismo tiempo, este pasaje nos advierte contra el endurecimiento de nuestros propios corazones. La imagen de personas que rechazan el arrepentimiento, incluso después de experiencias catastróficas, nos desafía a examinar nuestras vidas por áreas donde podríamos estar resistiendo la corrección divina. El arrepentimiento no es solo para incrédulos, es un proceso continuo incluso para creyentes maduros. La mención específica de pecados como la idolatría, el asesinato, la hechicería, la inmoralidad sexual y el robo nos invita a considerar cómo estas mismas tendencias pueden manifestarse en nuestras propias vidas, quizás en formas más sutiles. Los ídolos modernos pueden no ser estatuas de oro o plata, sino carreras, posesiones, relaciones o entretenimiento que usurpan el lugar de Dios en nuestros corazones. La figura de Abadón, como destructor, nos recuerda la naturaleza fundamental del enemigo de nuestras almas. Jesús dijo que el ladrón Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10, 10. Este propósito destructivo se manifiesta no solo en persecución abierta contra creyentes, sino también en tentaciones sutiles diseñadas para destruir nuestra comunión con Dios y efectividad en su reino. En contraste, Jesús vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Esta vida abundante no consiste principalmente en prosperidad material o ausencia de problemas, sino en una relación restaurada con Dios que trae propósito, significado y gozo, incluso en medio de circunstancias difíciles. El contraste entre Abadón y Cristo ilustra perfectamente la elección fundamental
que cada persona enfrenta: seguir al destructor, cuyos caminos llevan a la muerte, o seguir al dador de vida, cuyo camino lleva a la plenitud. Esta elección no es simplemente un compromiso intelectual, sino una orientación del corazón que se manifiesta en decisiones diarias de obediencia o desobediencia. La protección prometida a aquellos sellados por Dios en Apocalipsis 9 nos recuerda la seguridad que tenemos en Cristo. Este sello no garantiza inmunidad contra dificultades o sufrimiento físico. De hecho, muchos creyentes fieles a lo largo de la historia han enfrentado persecución severa, pero asegura preservación espiritual a través de cualquier prueba. Pablo expresa esta confianza cuando escribe: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 38-39. No importa cuán severas sean las pruebas o cuán intensos los ataques espirituales, nada puede separar al creyente del amor protector de Dios. Esta seguridad no debería producir complacencia, sino una confianza que nos capacita para enfrentar desafíos con valor. Porque estamos seguros en Cristo, podemos arriesgarnos a obedecer incluso cuando el camino parece peligroso. Podemos resistir la tentación de comprometer nuestra fe por seguridad temporal, sabiendo que nuestra seguridad última está garantizada. Las langostas de Apocalipsis 9 no pueden dañar a aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Esta protección no es resultado de fuerza moral personal o logros espirituales, sino simplemente de pertenecer a Dios a través de la fe en Cristo. Como Juan escribe más adelante, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5, 4. Esta fe salvadora no es meramente asentimiento intelectual a verdades teológicas, sino confianza personal en Cristo como Salvador y Señor. Implica rendirse completamente a Él, reconociendo nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos y confiando totalmente en su obra redentora en la cruz. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, recibimos el Espíritu Santo como sello y garantía de nuestra salvación. Pablo escribe que los creyentes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, pago inicial de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1, 13-14. Este sello identifica inequívocamente al creyente como perteneciente a Dios y garantiza la preservación hasta la redención final. El Espíritu Santo no solo nos sella, sino que también nos capacita para vivir de maneras que honran a Dios. A través de su poder, podemos resistir la tentación, crecer en santidad y dar testimonio efectivo de Cristo. Pablo exhorta: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4, 30. Este versículo nos recuerda que aunque el sellamiento es seguro, podemos entristecer al Espíritu a través de pecado no confesado y desobediencia. El sellamiento por el Espíritu también nos une a la comunidad más amplia de creyentes. No somos salvados como individuos aislados, sino como miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Este aspecto comunitario de nuestra identidad es crucial para nuestra capacidad de resistir las fuerzas espirituales descritas en Apocalipsis 9. Solo juntos, con todos los santos, Efesios 3, 18, podemos comprender plenamente y apropiarnos de los recursos espirituales disponibles para nosotros en Cristo. Mientras las langostas demoníacas de la quinta trompeta y el ejército sobrenatural de la sexta trompeta representan fuerzas espirituales que se oponen a Dios y buscan dañar a la humanidad, el Espíritu Santo representa la presencia del poder divino, obrando en y a través de los creyentes para promover el reino de Dios. Este contraste
subraya la batalla espiritual fundamental que subyace a los eventos históricos y experiencias personales. El apóstol Juan escribe: «Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Primera de Juan 4:4. Esta seguridad nos recuerda que aunque las fuerzas espirituales malignas descritas en Apocalipsis 9 son poderosas, el Espíritu Santo que habita en los creyentes es infinitamente más poderoso. Nuestra victoria no depende de nuestra propia fuerza, sino del Espíritu que nos capacita. La batalla descrita simbólicamente en Apocalipsis 9 no es primordialmente física, sino espiritual, y las armas para esta batalla también son espirituales. Pablo escribe: «Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». Segunda de Corintios 10:4-5. Estas fortalezas incluyen sistemas de pensamiento, patrones culturales y hábitos personales que se oponen a la verdad de Dios. Derribarlas requiere no solo poder espiritual, sino también una mente renovada que puede discernir verdad de error. Pablo exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12:2. Esta renovación ocurre a medida que nos saturamos en la palabra de Dios, permitiéndole reorientar nuestra forma de pensar. El salmista escribe: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Salmo 119:11. La familiaridad profunda con la Escritura nos equipa para reconocer y resistir las mentiras que forman la base del poder espiritual maligno en nuestras vidas y cultura. La oración también es un arma crucial en esta batalla espiritual. Después de describir la armadura de Dios, Pablo añade: «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Efesios 6:18. A través de la oración, accedemos al poder divino necesario para resistir las fuerzas espirituales representadas en Apocalipsis 9. El libro de Apocalipsis mismo enfatiza repetidamente la importancia de la oración. Las oraciones de los santos son recogidas en copas de oro, Apocalipsis 5:8, y tienen un impacto directo en los eventos cósmicos descritos en el libro. Este énfasis contrarresta cualquier tendencia a sentirse impotente ante las fuerzas espirituales malignas. A través de la oración, incluso el creyente más humilde puede participar en el avance del propósito divino contra el reino de las tinieblas. La adoración también sirve como un arma poderosa contra las fuerzas espirituales malignas. A lo largo de Apocalipsis, escenas de juicio intenso son interrumpidas por interludes de adoración celestial. Esta yuxtaposición sugiere que la adoración es un recordatorio del triunfo final de Dios y una declaración de su señorío, incluso en medio de circunstancias que parecen indicar lo contrario. Cuando adoramos, alineamos nuestras mentes y corazones con la realidad última, que Dios reina soberanamente y que su victoria es segura. Esta perspectiva nos capacita para resistir la desesperanza y el miedo que las fuerzas malignas buscan incitar. Como el salmista declara: «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón». Salmo 27:3. La comunidad de fe también es esencial para enfrentar las realidades descritas en Apocalipsis 9. Ningún creyente está diseñado para batallar solo contra fuerzas espirituales. El autor de Hebreos exhorta: «Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». Hebreos 10,
24-25. Este énfasis en la comunidad reconoce que somos más fuertes juntos que individualmente. Las mismas langostas demoníacas descritas en Apocalipsis 9 operan como un enjambre, con coordinación y propósito unificado. De manera similar, los creyentes deben funcionar como un cuerpo unificado, cada uno usando sus dones específicos para el bien común y el avance del reino de Dios. El testimonio fiel es otra respuesta esencial a las realidades descritas en Apocalipsis 9. A lo largo del libro, Juan enfatiza la importancia del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1, 9, 12, 17, 19, 10. Como una clave para vencer a las fuerzas espirituales malignas. Este testimonio no es simplemente proclamación verbal, sino una vida que demuestra la realidad transformadora del Evangelio. En un mundo influenciado por las fuerzas destructivas, simbolizadas por Abadón y sus langostas, los creyentes están llamados a demostrar un camino alternativo, el camino de Cristo. Este testimonio no siempre evita persecución. De hecho, en Apocalipsis, frecuentemente la provoca. Sin embargo, es precisamente a través de este testimonio fiel, incluso ante la oposición, que el reino de Dios avanza contra el reino de las tinieblas. El tema del martirio, introducido al principio de Apocalipsis, continúa a lo largo del libro. Aquellos que mueren por su fe no son víctimas, sino vencedores que vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Este desprecio por la preservación de la vida física a expensas de la fidelidad espiritual es fundamentalmente contrario a los valores del mundo, pero central para la victoria cristiana. Es importante notar que aunque Apocalipsis 9 describe horrores sobrenaturales, su propósito no es generar miedo paralizante, sino una resolución tranquila basada en confianza en la soberanía de Dios. El libro comienza con las palabras consoladoras de Cristo. No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17, 18. Esta declaración establece el tono para todo lo que sigue. Cualquiera que sea el poder que Abadón pueda tener como rey del abismo, Cristo posee las llaves de la muerte y del Hades. Su autoridad es suprema y su victoria final es segura. Esta certeza permite a los creyentes enfrentar incluso las realidades más aterradoras con coraje tranquilo. Esta tensión entre el ya y el todavía no del reino de Dios da forma a nuestra comprensión de Apocalipsis 9. El reino ya ha sido inaugurado a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, pero todavía no ha sido completamente consumado. Vivimos en el tiempo intermedio, donde las fuerzas del mal, aunque derrotadas decisivamente en la cruz, continúan operando con libertad limitada hasta el retorno final de Cristo. Esta perspectiva nos ayuda a mantener el equilibrio. Por un lado, reconocemos la realidad y peligro de las fuerzas espirituales malignas descritas en Apocalipsis 9. Por otro lado, nos aferramos a la certeza de que su poder está fundamentalmente quebrantado y su derrota final es inevitable. Como Pablo declara, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16, 20. La naturaleza progresiva de los juicios en Apocalipsis, sellos, trompetas, copas, refleja la paciencia divina. Cada serie de juicios representa una oportunidad para el arrepentimiento antes de que el siguiente, más severo, comience. Esta paciencia es consistente con el carácter de Dios revelado a lo largo de la Escritura. Pedro escribe: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 9.
Sin embargo, esta paciencia no es interminable. Los juicios cada vez más severos de Apocalipsis nos recuerdan que eventualmente llega un punto donde la oportunidad para el arrepentimiento termina y el juicio final comienza. Como el autor de Hebreos advierte, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 31. El lenguaje simbólico de Apocalipsis 9 nos invita a mirar más allá de los detalles literales para comprender verdades espirituales más profundas. Las langostas del abismo, con sus extrañas características compuestas, simbolizan la naturaleza pervertida y antinatural del mal. Su apariencia monstruosa refleja cómo el pecado distorsiona lo que Dios creó bueno, combinando elementos dispares en formas que violan el orden natural. Las langostas naturales, aunque potencialmente destructivas para la agricultura, son parte del ecosistema creado por Dios. Las langostas demoníacas, en contraste, representan una perversión de este diseño original, atacando a seres humanos en lugar de vegetación. Esta inversión del orden creado es característica de cómo operan las fuerzas espirituales malignas, distorsionando y corrompiendo lo que Dios diseñó para bien. De manera similar, el humo que oscurece el sol simboliza cómo el mal oscurece la verdad y la luz de Dios. En la Escritura, la luz frecuentemente representa verdad, comprensión y la presencia de Dios, mientras que la oscuridad simboliza ignorancia, maldad y separación de Dios. El humo que sale del abismo sugiere falsedades y engaños que nublan la percepción espiritual y bloquean el acceso a la verdad divina. Las coronas como oro en las cabezas de las langostas sugieren autoridad falsificada o usurpada. A lo largo de Apocalipsis, coronas representan autoridad legítima, particularmente la de Cristo como Rey de Reyes. Las coronas de las langostas son como oro, no oro real sino una imitación, reflejando cómo Satanás frecuentemente opera a través de falsificaciones de la verdad y autoridad divinas. Los rostros como rostros humanos indican una dimensión de racionalidad pervertida. El rostro humano en la Escritura a menudo simboliza identidad personal e inteligencia. Las langostas no son simplemente fuerzas bestiales, sino entidades con inteligencia pervertida, capaces de estrategia malévola y engaño deliberado. El cabello como cabello de mujeres posiblemente alude a seducción o atractivo engañoso. El cabello femenino en la cultura bíblica era considerado atractivo y seductor. Esta característica refleja cómo las fuerzas malignas frecuentemente se presentan de formas atractivas para engañar y atrapar. Los dientes como dientes de leones simbolizan ferocidad y capacidad destructiva. El león, aunque majestuoso, es también un depredador formidable. Esta imagen subraya el peligro mortal representado por estas entidades demoníacas, a pesar de su atractivo superficial. Las corazas, como corazas de hierro, sugieren invulnerabilidad aparente. Estas entidades parecen ser invencibles a medios ordinarios de resistencia, requiriendo armas espirituales más que físicas para combatirlas efectivamente. El sonido de sus alas, como el sonido de carros de muchos caballos corriendo para la batalla, evoca terror y guerra inminente. En el mundo antiguo, pocos sonidos eran más aterradores que el de ejércitos aproximándose con carros y caballos. Esta característica refleja el miedo y la ansiedad que las fuerzas espirituales malignas buscan generar. Tomadas en conjunto, estas características simbólicas presentan una imagen compleja del mal como seductor pero destructivo, inteligente pero pervertido, aparentemente invencible pero fundamentalmente limitado. Esta comprensión más profunda nos ayuda a discernir y resistir influencias malignas en nuestras propias vidas y cultura. El río Éufrates, mencionado en relación con la sexta trompeta, tiene un significado histórico y simbólico rico en la narrativa bíblica.
Desde el jardín del Edén, donde era uno de los 4 ríos originales, Génesis 2, 10, 14, hasta su papel como frontera del territorio prometido a Abraham, Génesis 15, 18, el Éufrates ha marcado límites significativos en la historia de la redención. En tiempos históricos, el Éufrates formaba la frontera oriental del Imperio Romano y servía como barrera contra invasiones desde Partia. Esta función como límite entre civilizaciones da a su mención en Apocalipsis un significado simbólico profundo. Representa la frontera entre el mundo natural y fuerzas sobrenaturales hostiles. Los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates sugieren poderes restringidos temporalmente por decreto divino. Su liberación indica un momento decisivo donde barreras que previamente contenían fuerzas destructivas son removidas por propósitos de juicio. Esta imagen nos recuerda que Dios establece límites a las operaciones del mal, y estos límites solo pueden ser traspasados con su permiso explícito. La preparación precisa de estos ángeles para la hora, el día, el mes y el año enfatiza el control soberano de Dios sobre los tiempos y estaciones. En el plan divino, nada es aleatorio o improvisado. Cada evento ocurre exactamente cuando debe para cumplir su propósito perfecto. Esta precisión ofrece consuelo, asegurándonos que incluso los acontecimientos más caóticos en apariencia están firmemente bajo control divino. El ejército de 200 millones, asociado con estos ángeles, ha generado especulación considerable. Algunos intérpretes, notando que China una vez afirmó tener un ejército y milicia de este tamaño, han sugerido una invasión literal desde el este. Otros ven esta cifra simbólicamente, representando una fuerza prácticamente innumerable. Considerando la descripción sobrenatural de estos jinetes y sus caballos, con cabezas como de leones y bocas que emiten fuego, humo y azufre, una interpretación puramente literal parece insuficiente. Estos no son soldados humanos convencionales, sino una fuerza demoníaca cuya magnitud subraya la seriedad del juicio que representan. El lenguaje usado para describir este ejército, fuego, humo y azufre, evoca imágenes del juicio divino sobre Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 24. Esta conexión sugiere que las fuerzas liberadas en la sexta trompeta, aunque demoníacas, sirven como instrumentos del juicio divino, similar a cómo Dios históricamente ha usado naciones paganas para juzgar a su propio pueblo rebelde. La escala de destrucción, 1/3 de la humanidad aniquilada, excede cualquier guerra o catástrofe natural en la historia humana. Esta magnitud indica un evento verdaderamente apocalíptico que trasciende categorías normales de conflicto humano o desastre natural. Al mismo tiempo, el hecho de que 2/3 de la humanidad sobrevivan muestra que este juicio, aunque severo, sigue siendo limitado y no representa la destrucción completa. La respuesta humana a este juicio devastador es quizás lo más trágico del pasaje. El resto de la humanidad no se arrepintió. Esta obstinada negativa a arrepentirse revela la profundidad del endurecimiento del corazón humano. Incluso ante evidencia inequívoca del juicio divino, muchos persisten en rebelión, aferrándose a ídolos y pecados que los están destruyendo. Los ídolos específicamente mencionados, oro, plata, bronce, piedra y madera, muestran la futilidad de la idolatría. Estos objetos no pueden ver ni oír ni andar, subrayando el absurdo de adorar creaciones humanas en lugar del Creador viviente. Sin embargo, la idolatría persiste no por racionalidad, sino por el deseo humano de control, de dioses manipulables que no demanden obediencia moral. Los pecados listados, homicidios, hechicerías, inmoralidad sexual y robos, representan violaciones tanto del amor a Dios como del amor al prójimo. La hechicería, farmaqueia, está particularmente conectada con prácticas ocultistas, a menudo facilitadas por sustancias alteradoras de la mente.
Esta persistencia en el pecado a pesar del juicio obvio refleja el diagnóstico de Pablo sobre la condición humana caída. Conociendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, 32. Este pasaje nos llama a examinar nuestros propios corazones por áreas donde podríamos estar resistiendo el arrepentimiento. Los ídolos modernos pueden no ser estatuas literales, sino carreras, relaciones, posesiones o ambiciones que usurpan el lugar de Dios en nuestras vidas. La idolatría contemporánea es frecuentemente más sutil, pero no menos real que sus antiguas contrapartes. De manera similar, aunque podemos no cometer literalmente homicidio, Jesús enseñó que el odio es equivalente al asesinato en el corazón. Mateo 5, 21-22. La inmoralidad sexual puede manifestarse no solo en acciones físicas, sino también en pensamientos y actitudes. Mateo 5, 27-28. El robo puede ocurrir no solo a través de hurto directo, sino también mediante prácticas comerciales deshonestas, evasión de impuestos o negligencia en el trabajo. El punto crucial es que el arrepentimiento debe ser específico y completo, abordando pecados particulares más que simplemente reconociendo una vaga insuficiencia moral. El arrepentimiento bíblico, metanoia, implica un cambio fundamental de mentalidad que lleva a un cambio de comportamiento, un giro decisivo del pecado hacia Dios. Para aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento a través de la fe en Cristo, este arrepentimiento continuo es parte de la vida cristiana normal. Juan escribe a creyentes: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Este proceso continuo de reconocer y abandonar el pecado es esencial para mantener comunión con Dios y crecer en santidad. El contraste entre aquellos atormentados por langostas demoníacas y aquellos protegidos por el sello de Dios subraya la importancia crucial de nuestra respuesta al Evangelio. El sello divino no se otorga automáticamente, sino que viene a través de la fe en Cristo, una fe que produce arrepentimiento genuino y compromiso con Él como Señor. Este sello no es meramente una marca externa, sino una transformación interna por el Espíritu Santo. Pablo describe a los creyentes como sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13, indicando que la presencia habitante del Espíritu es la marca distintiva de aquellos que pertenecen verdaderamente a Dios. La protección que este sello proporciona no es necesariamente contra sufrimiento físico o pruebas, sino contra separación del amor de Dios. Pablo escribe: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 35, 37. Esta seguridad no debería producir complacencia espiritual, sino confianza humilde que nos capacita para perseverar en fidelidad, incluso bajo presión intensa. Las visiones de juicio en Apocalipsis 9 no están diseñadas para aterrorizarnos, sino para motivarnos a vivir con integridad, sabiendo que Dios finalmente vindicará a aquellos que permanecen fieles a Él. El aspecto más esperanzador de Apocalipsis 9 es que no es el final de la historia. Aunque contiene algunas de las imágenes más aterradoras de la Biblia, es solo un capítulo en la narrativa más amplia de la victoria final de Dios sobre el mal. La séptima trompeta, que sigue en Apocalipsis 11, anuncia: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 15. Esta proclamación anticipa la conclusión final del libro, donde Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva, donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 1, 4. Esta es la esperanza final del creyente. No simplemente escapar del juicio, sino participar en la renovación cósmica, donde toda la creación es restaurada a su propósito original. En esta nueva creación, el río de la vida fluye del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22, 1, proveyendo sanidad para las naciones. Este río representa la antítesis del abismo que produce langostas demoníacas en Apocalipsis 9. Mientras que el abismo emite humo que oscurece el sol, la ciudad celestial está iluminada por la gloria de Dios, sin necesidad de sol o luna. Apocalipsis 21, 23. Este contraste nos recuerda que la narrativa de la redención avanza desde el caos hacia el orden, desde la oscuridad hacia la luz, desde la muerte hacia la vida. Aunque Apocalipsis 9 representa un punto bajo en esta trayectoria, la dirección general sigue siendo hacia la restauración y renovación final prometida por Dios. Mientras tanto, vivimos en la tensión del ya, pero todavía no, experimentando parcialmente la victoria de Cristo, mientras aún enfrentamos las realidades del mal y el sufrimiento. En este contexto, las visiones de Apocalipsis 9 sirven como un recordatorio sobrio de la seriedad de la batalla espiritual y la urgencia de nuestra misión como testigos de Cristo. Pablo escribe: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Efesios 6:12. Las imágenes de Apocalipsis 9 dan forma concreta a estas realidades espirituales, ayudándonos a comprender la naturaleza y estrategias de las fuerzas que se oponen al propósito de Dios. Esta comprensión, sin embargo, no debería conducirnos al miedo paralizante, sino a una dependencia más profunda de los recursos espirituales disponibles para nosotros en Cristo. «Vestíos de toda la armadura de Dios», exhorta Pablo, «para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Efesios 6, 11. Esta armadura, verdad, justicia, evangelio de paz, fe, salvación y la palabra de Dios, proporciona protección efectiva contra incluso las fuerzas más aterradoras descritas en Apocalipsis. La oración es particularmente crucial en esta batalla espiritual. Pablo concluye su discusión sobre la armadura de Dios diciendo: «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Efesios 6, 18. A través de la oración, accedemos al poder divino necesario para resistir las fuerzas espirituales representadas por Abadón y sus langostas. La adoración también sirve como un arma poderosa en esta batalla. A lo largo de Apocalipsis, escenas de juicio intenso son intercaladas con interludes de adoración celestial. Esta yuxtaposición sugiere que la adoración nos conecta con la realidad última, que Dios reina soberanamente incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Cuando adoramos, declaramos la victoria de Dios sobre el caos y alineamos nuestras mentes con su perspectiva eterna. La comunidad de fe proporciona otro recurso esencial para enfrentar las realidades espirituales descritas en Apocalipsis 9. Ningún creyente está diseñado para batallar solo contra fuerzas espirituales. Considerémonos unos a otros, exhorta el autor de Hebreos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Hebreos 10, 24, 25. Esta comunidad nos ofrece apoyo, perspectiva y corrección necesarios para mantener fidelidad bajo presión. Finalmente, nuestro testimonio fiel sirve como un poderoso contrapunto a las fuerzas destructivas representadas por Abadón. Juan escribe que los creyentes vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio.
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 11. Este testimonio no es simplemente proclamación verbal, sino una vida que demuestra la realidad transformadora del Evangelio. En un mundo influenciado por fuerzas destructivas, los creyentes están llamados a demostrar un camino alternativo, el camino de Cristo. Este testimonio contracultural es una declaración poderosa de que el reino de Dios, aunque no completamente manifestado, está activamente presente y avanzando en el mundo. Esta es la paradoja central de Apocalipsis. En medio de los juicios más severos, Dios está avanzando su reino. Incluso las langostas demoníacas y ejércitos sobrenaturales de Apocalipsis 9 sirven, sin quererlo, al propósito divino más amplio. Como José declaró a sus hermanos que lo habían vendido a la esclavitud: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, 20. Esta confianza en la soberanía de Dios permite a los creyentes enfrentar incluso las visiones más aterradoras de Apocalipsis con esperanza inquebrantable. Cualquiera que sea el poder que Abadón pueda tener como rey del abismo, Cristo posee las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 18. Su autoridad es suprema y su victoria final es segura. Es esta seguridad la que permite al apóstol Juan concluir Apocalipsis no con visiones de langostas demoníacas, sino con la gloriosa declaración: «El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén». Apocalipsis 22, 20-21. Esta oración final: «Ven, Señor Jesús», expresa la esperanza definitiva del creyente frente a las realidades aterradoras descritas en Apocalipsis 9. No es escapismo, sino anhelo por la consumación del plan redentor de Dios, cuando todas las langostas demoníacas, ejércitos sobrenaturales y ángeles destructores serán finalmente sometidos bajo sus pies, y toda la creación será restaurada a su propósito original de reflejar su gloria. Hasta entonces, avanzamos con confianza tranquila, sabiendo que incluso en los tiempos más oscuros, pertenecemos a aquel que declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último». Apocalipsis 22, 13. Esta identidad eterna de Cristo trasciende todas las perturbaciones temporales descritas en Apocalipsis 9 y proporciona un fundamento inquebrantable para nuestra esperanza. Apocalipsis 9, con sus imágenes perturbadoras de langostas demoníacas, ejércitos sobrenaturales y ángeles destructores, nos ofrece una visión sobria de las realidades espirituales que subyacen a la experiencia humana. Nos recuerda que estamos involucrados en una batalla cósmica entre la luz y las tinieblas, una batalla donde las fuerzas espirituales malignas buscan activamente destruir y atormentar. Sin embargo, el mensaje final no es de desesperanza, sino de confianza en la soberanía de Dios. Estas mismas fuerzas, aunque poderosas, operan bajo restricciones divinas estrictas y sirven, sin quererlo, al propósito redentor más amplio de Dios. Su actividad, aunque temporalmente intensificada, es ultimadamente limitada, mientras que la victoria de Cristo es eterna y completa. Para aquellos sellados por Dios, aquellos que han puesto su fe en Cristo y recibido el Espíritu Santo, estas visiones no son causa de terror, sino de vigilancia espiritual. Nos llaman a armarnos con las armas espirituales de verdad, justicia, fe, salvación y la palabra de Dios, a mantenernos en oración constante, a adorar incluso en tiempos oscuros y a dar testimonio fiel de la realidad transformadora del Evangelio. En última instancia, Apocalipsis 9 nos invita a mirar más allá de las realidades visibles hacia el mundo invisible, donde se desarrolla el verdadero conflicto. Nos desafía a evaluar nuestras lealtades y prioridades
a la luz de esta realidad más amplia, y nos asegura que aquellos que permanecen fieles a Cristo, aunque puedan enfrentar sufrimiento temporal, participarán en su victoria final sobre todas las fuerzas del mal, cuando Abadón y todas sus huestes sean finalmente confinados para siempre, y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos.